Como todas las estrellas y planetas del universo, nuestro hogar tiene fecha de caducidad. Pero antes, entre miles a millones de años, sufrirá innumerables cataclismos. Hagamos un viaje en el tiempo por los posibles escenarios. Yo soy el documentalista. Y esto es: ¿qué será de la Tierra en el futuro? Si nada la saca de su órbita, condenándola a vagar por el cosmos como una bola de hielo, la Tierra continuará su recorrido alrededor de nuestro cálido Sol al menos 5.000 millones de años más, tal y como lo ha hecho en los últimos 4.500 millones de años. Pero en este lapso el panorama no parece tan favorable. Varios fenómenos podrían presentarse para el riesgo de la humanidad. Para hacernos una idea de los cambios que se avecinan, basta con echar un vistazo a lo que ocurrió en el pasado, hace 700 millones de años. La Tierra estaba completamente congelada. Hace 250 millones de años, solo había un continente, Pangea. Y hace 50 millones, la Antártida era un frondoso bosque. Tanto las variaciones de temperatura como el impacto de meteoritos han originado 5 extinciones masivas de la vida terrestre, durante las cuales desapareció hasta el 90% de las especies. Lejos de ser un ejercicio baladí de especulación acerca de los procesos geológicos, climatológicos y astronómicos que están por venir, anticipar cómo sería nuestro hogar en los próximos cientos y miles de años puede servirnos para definir mejor los límites de la biología y, por extensión, buscar más eficazmente exoplanetas con los requisitos para que ésta prolifere. O quizá el futuro mundo donde podríamos mudarnos. Es verdad que la huella tecnológica humana puede considerarse una poderosa fuerza transformadora por sí misma. Todo lo que hemos fabricado en el curso de la historia ya pesa 30 billones de toneladas, y el calentamiento global es una inquietante realidad. Sin embargo, a largo plazo no tendremos importancia. Todo arderá en un gran fuego, porque nuestro Sol se inflará cuando haya consumido todo su hidrógeno, lo que quizá desestabiliza el sistema solar, y las estrellas del universo también se irán apagando en un acto final frío y oscuro. El mundo sin nosotros. Imagina que el ser humano se esfumara de repente, como sucede en la película Soy Leyenda. ¿Cuáles serían los primeros efectos destacables? Horas después, las luces de las ciudades empezarían a apagarse. En solo unas semanas nuestras mascotas escaparían de las casas para buscar alimento, empezar una vida salvaje. Los animales de granja perecerían. El mayor daño, no obstante, vendría originado por el agua. Los reactores de las centrales nucleares no se refrigerarían y algunos explotarían, lo que originaría altos niveles de radiactividad. Un cuarto de siglo más tarde, las urbes empezarían a cubrirse de vegetación y moho. Eso sin contar los efectos del calentamiento global, que de seguir su curso podría elevar el nivel de los océanos un promedio de 2.4 metros de aquí al año 2100, con el consiguiente riesgo de inundaciones en las poblaciones costeras. Si le damos un acelerón a la máquina del tiempo, comprobaríamos cuán efímero es nuestro legado una vez que hayamos abandonado la escena. En un artículo para la revista británica New Scientist, la divulgadora Laura Spinney conjeturaba que,
En 250 años, Londres sería una ciénaga, su estado antes de convertirse en ciudad. De nuestro paso no quedará ni el plástico. Pasados los primeros 1000 años sin nosotros, pocas estructuras artificiales seguirían en pie, salvo los grandes vertederos, las minas a cielo abierto, los canales, las carreteras o los edificios más sólidamente construidos. El aluminio y los otros objetos de cerámica y plástico tendrían más milenios de esperanza de vida, pero al final, el tiempo borrará todo rastro del primate que dominó durante un brevísimo periodo la Tierra. Sin la presencia humana, ciudades como Nueva York quedarían a merced de los elementos. Los rascacielos se desmoronarían. Aunque la Estatua de la Libertad, construida en bronce, podría durar algunos milenios. Glaciación y supervolcanes. Descartando el factor humano, el planeta y sus seres vivos se enfrentarían a su primera crisis seria: la glaciación. Aproximadamente cada 100.000 años, las variaciones del eje de rotación terrestre y otros factores como la presencia de CO2 desploman las temperaturas en el hemisferio norte. Así ocurrió por primera vez hace 11.000 años, por lo que la vida terrestre no quedaría gravemente comprometida. Los casquetes helados y los glaciares se extenderían hacia el sur y harían retroceder los bosques unos 500 metros por año. Nada que ver con la superglaciación ocurrida hace 650 millones de años. Por ejemplo, causada en principio por la actividad metabólica de las algas microscópicas. La vegetación se adaptaría a las latitudes meridionales. Dentro de 100.000 años, una nueva edad de hielo podría acabar con la vegetación situada en las latitudes más al norte de donde hoy es Suiza. También hay que contar con la erupción de supervolcanes o el impacto de meteoritos. Megaerupciones que oscurecen el cielo. Más traumática sería la furia de los supervolcanes, a los que algunos geólogos también asignan ciclos de unos 100.000 años. Todavía está reciente el susto del Krakatoa, en 1883, que liberó una energía de 200 megatones. La bomba de Hiroshima desató 0.015. Aunque el término de comparación debería ser más bien una megaerupción del Toba, en Sumatra, Indonesia, hace 74.000 años. 100 veces más potente. La ceniza y los gases que expulsó ocultaron la luz solar durante 6 años. Por último, hay que tener en cuenta un peligro más remoto pero real. Se estima que cada 100 millones de años cae sobre la Tierra un asteroide o cometa con varios kilómetros de diámetro. La explosión desencadenaría tsunamis, erupciones, descensos drásticos de las temperaturas y otras calamidades colaterales como las que acabaron con los dinosaurios hace aproximadamente 65 millones de años. Amasya, el gran continente. En los pasados años 90, una idea empezó a circular entre la comunidad geológica. Como ocurrió antes varias veces, las tierras emergidas se volverán a agrupar en un solo continente. El último episodio de este tipo sucedió hace unos 300 millones de años con la formación de Pangea. Christopher Scottis, de la Universidad de Texas, ha llegado a una especulación tras estudiar los movimientos de la corteza terrestre a través del proyecto Paleomap. Según sus cálculos, dentro de 50 millones de años se secará el mar Mediterráneo, y la colisión entre Europa y África hará emerger una cordillera hasta donde hoy se encuentra el Golfo Pérsico. Pero solo sería el primer encontronazo. El reagrupamiento de las placas tectónicas formará pliegues en forma de gigantescas cordilleras. El atlas previsto por los científicos cuando se produzca este nuevo encaje de piezas geológicas se llamará Amasya. El océano Atlántico no tendrá rival.
Un estudio publicado en la revista Nature en 2012 puso nombre al próximo supercontinente, Amasia. Como su nombre indica, surgiría de la fusión de América y Eurasia dentro de unos 100 millones de años. Los autores del trabajo creen que Australia y la Antártida migrarán hacia el norte y el Atlántico crecerá hasta convertirse en la principal masa acuática del planeta. El Mar Caribe y el Océano Ártico desaparecerían por su parte del mapa. ¿Y cómo afectaría el nuevo reagrupamiento a la vida del planeta? Aparte de que todo cambiaría, el clima, el régimen de vientos y corrientes, la reducción de perímetro costero perjudicaría la biodiversidad marina, ya que ésta se acumula en las aguas cálidas y poco profundas. Además, el interior de Amasia sería muy árido, lo que empobrecería por añadidura la fauna y flora dentro del continente. Desaparece la vida compleja. Lo que hoy sería visto como una buena noticia, en el futuro condenará a la vida del planeta. Los niveles de CO2 desencadenarán de manera inexorable. El causante será el Sol, que en su evolución hacia una estrella gigante roja brillará cada vez más y aumentará la velocidad de meteorización de los minerales de silicato. Debido a este proceso químico, las rocas terrestres atraparán cada vez más dióxido de carbono y se lo quitarán a los vegetales, que lo necesitan para llevar a cabo la fotosíntesis. De acuerdo con las proyecciones de los científicos hasta el momento, la concentración de CO2 caerá a unos 600 millones de años por debajo del umbral crítico, 150 partes por millón, que permite el crecimiento de las plantas. La lenta agonía del reino vegetal. A esta categoría pertenecen la mayoría de los árboles y cultivos agrícolas actuales, o lo que es lo mismo, el 90% de la biomasa vegetal. Muchas modalidades de hierbas, el maíz y otras especies clasificadas como C4 y CAM, siglas en inglés de metabolismo ácido de las crauláceas, quizá resistirán otros 300 millones de años debido a sus sistemas más eficaces para capturar dióxido de carbono, aunque el aumento de las temperaturas podría acelerar su declive. La extinción vegetal tendría obviamente un impacto letal en mamíferos, aves, reptiles y animales marinos. Por este orden, se quedarían sin alimento. Y empezaría así el imperio absoluto de los microorganismos, justo como en los inicios de la vida terrestre. Adiós a los océanos. Dentro de 1.000 millones de años, la incidencia de la radiación solar aumentará de tal manera que se empezarán a secar los océanos. Y esto supondrá un problema adicional para los microorganismos, bacterias, arqueas y células eucariotas, que todavía pueblen la Tierra. El efecto invernadero generado por la evaporación masiva de agua reforzará el incremento del calor. Algunos expertos incluso pronostican una especie de síndrome de Venus, el calentamiento global desbocado que convirtió aquel planeta antaño con mares y atmósfera en un infierno donde hoy reinan temperaturas superiores a los 400 grados Celsius. La ruta hacia la evaporación total. Las primeras estimaciones eran pesimistas y conjeturaban que el escenario se produciría en solo 150 millones de años, aunque después ha sido aplazándose. Eric T. Wolf, especialista en paleoclima y exobiología de la Universidad de Colorado, elaboró un modelo computacional con el siguiente calendario. En 1.200 millones de años, la temperatura terrestre habrá descendido 15 grados Celsius. 700 millones de años después, el agua ascenderá a las capas superiores de la atmósfera. Allí las moléculas de H2O experimentarán un proceso llamado fotodisociación, por el que se separan los átomos de oxígeno e hidrógeno. Y los microbios, si acaso, sobrevivirán los extremófilos, adaptados a las condiciones más inhóspitas.
pero solo hasta que el calor no supere los 150 grados Celsius. Entonces, el ADN también se descompondrá. Un efecto invernadero brutal aceleraría la desecación de la Tierra, quizá ya solo poblada por organismos adaptados a la sequía, la acidificación o el calor extremos. Planetas desorbitados. Cuando la Tierra ya sea un planeta despoblado, tomarán el mando las fuerzas astronómicas. A partir de la mediación de la luz que rebota en reflectores colocados en la Luna por mediciones estadounidenses y rusas, sabemos que nuestro satélite se aleja lentamente, a razón de unos 3.8 centímetros cada año, y esto tendrá dramáticas consecuencias para el planeta. En primer lugar, los días se alargarán. Hay que tener en cuenta que cuando la Luna estaba muy cerca, nuestra rotación se completaba en solo 5 horas. Según Jack Lissauer, planetólogo de la NASA, llegará un momento que durarán 47 días actuales. Lo mismo que la órbita lunar. Es decir, ambos cuerpos celestes se sincronizarán. Los modelos computacionales sobre la evolución del sistema solar no descartan acercamientos e incluso choques entre la Tierra y Mercurio, Venus o Marte. El eje de la Tierra perderá el norte. Más grave será la atenuación del efecto estabilizador que ejerce la proximidad de nuestro satélite. Ahora la inclinación del eje terrestre se mantiene a 23 grados, pero llegará un momento, de aquí a 1.500 o 4.000 millones de años, en el que oscile hasta los 90 grados. Entonces, el ecuador ocupará el lugar de los polos, y viceversa. Este tipo de desequilibrios también pueden descarrilar a los vecinos de la Tierra y convertir al sistema solar en una pista de carritos chocones. La probabilidad de accidentes interplanetarias son escasas, pero algunos modelos las contemplan. Podría ocurrir, por ejemplo, que el tirón gravitatorio de Júpiter altere las órbitas de Marte, Venus o Mercurio y los ponga en trayectoria de colisión contra nuestro planeta. No obstante, en el 2009 investigadores del Observatorio de París obtuvieron el resultado en solo una de las 2051 simulaciones que realizaron. El Sol se comerá a la Tierra. El astro rey quema 4 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, y cada kilogramo de este elemento consumido libera la energía equivalente a una bomba atómica de 1 megatón. Pero dentro de 5.500 o 6.000 millones de años, el combustible se agotará sin remedio y el Sol se transformará en una gigante roja, destino compartido por todas las estrellas de tamaño pequeño y mediano del universo. La hipertrofia se debe a que las reacciones termonucleares convertirán todo el hidrógeno en helio, el cual se colapsará bajo su propio peso y aumentará a su vez la temperatura del corazón estelar. Esta fusión multiplicará la talla del Sol más de 200 veces durante 2.000 millones de años y lo hará de tal manera que sus capas superiores alcanzarán las órbitas de Venus y Mercurio, consumiéndolos en sus llamas. Lo más probable es que la atmósfera del Sol, convertida al final en su ciclo vital en una gigante roja, alcance la órbita de nuestro planeta y lo funda. Muerte por succión y achicharramiento. Los expertos no son optimistas. Por ejemplo, el modelo de los astrónomos Klaus Peter y Robert Cannon Smith, publicado en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, provee que el astro rey pierda hasta 67% de su masa al mismo tiempo que se infla. Esto alejaría la órbita de nuestro planeta en la zona de peligro, pero solo se aplazaría la sentencia: caer en espiral hacia el centro del Sol.
unos pocos cientos de millones de años. Y si finalmente escapara gracias al impulso de los vientos solares, la cercanía con la gigante roja aumentaría la temperatura terrestre cientos de grados y convertiría sus rocas en ardiente magma. ¿Y si todo volviera a empezar? Tras su fase de gigante roja, nuestra estrella se volverá a contraer hasta transformarse en una enana blanca, con un tamaño modesto, corazón de carbono cristalizado, similar a un diamante, y una densidad casi inconcebible. Una cucharadita de su materia pesaría unas 5 toneladas. Y si al fin sobrevivieran los núcleos rocosos de Venus, Mercurio y nuestro planeta, podrían darse circunstancias que continuaran orbitando el nuevo y último avatar del Sol. ¿Podría volver a surgir la vida en esa Tierra o en alguno de los vecinos? Improbable, pero no imposible. Transcurridos algunos miles de millones de años, la enana blanca suspendida en nuestro cielo se enfriará y tendrá un aspecto similar al Sol actual. Planeta sin atmósfera ni movimiento de rotación. De hecho, el Observatorio Espacial Kepler descubrió en el 2015 un planeta que gira y se desintegra en torno a uno de esos astros, situado a 570 años luz. El agua podría llegar a bordo de cometas, pero aún así seguirían planteándose graves problemas para que se reencendiera la chispa biológica. En primer lugar, los efectos gravitatorios producidos por la cercanía de la estrella probablemente desestabilizarían la atmósfera de los planetas y detendrían el giro de rotación sobre su eje. Además, la enana blanca también se apagará, al igual que el resto del cosmos, que no dejará nunca de expandirse. Como resume el astrofísico estadounidense Lawrence Krauss, el universo será viejo, oscuro y vacío. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Qué será de la Tierra en el futuro?